Milwaukee. Y en el 3 en raya tenemos cita con la selección femenina en las ventanas, Marta. Sí, en busca de una victoria que selle su presencia definitivamente en el próximo Eurobásquet. 4 triunfos en 4 partidos para la selección de Miguel Méndez. Hoy toca a Austria, que es colista de grupo, con una lista renovada, con Maite Cazorla como capitana. Muchas jugadores jóvenes que están llamadas a ser protagonistas en los próximos años. El domingo tocará Países Bajos. Hoy la primera oportunidad a las 7. Y en tenis, Alcaraz y Bados han sido noticias en las últimas horas. Miguel Ángel Zubiarrain, muy buenas. Hola Paco, pues sí, ganó Alcaraz a Van de Zandschulp 7-6, 6-3, 6-1, pero perdió en Abu Dhabi Badosa de forma incontestable. Hoy vuelve a jugar Alcaraz en Rotterdam frente a Babasoli, 7:30 de la tarde, Martínez contra Rune, 9 de la noche, partido muy difícil este segundo, y en Dallas juega Munar Selton, complicadísimo, Davidovich Arnaldi, más factible. Vamos a ver lo que da de sí la jornada. Pues lo contaremos, lo que dé de sí la jornada a lo largo de la tarde. Ya la contamos lo más cercano hasta las 4 en este Ser Deportivos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Juan Escobar podría acabar jugando en el Club Deportivo Castellón. El central paraguayo de Cruz Azul de México y el conjunto albinegro han acercado posturas en las últimas horas y no se descarta que la operación pueda llegar a buen puerto. Hoy os contamos la última hora del tema Escobar y escuchamos a Johan Plata, quien, por cierto, le hemos preguntado por el paraguayo y por el mercado. Todo ello en una jornada en la que seguimos pendientes de Gerard Moreno, porque el catalán sigue entre algodones a la espera de pruebas médicas, pruebas que dictaminen el alcance exacto de una lesión que así de entrada no tiene buena pinta. Con todo ello, con el cambio en el banquillo del Villarreal femenino y con especial atención hoy a la Mix, que ya ultima detalles de cara al partido importante de mañana en Menorca, esto es Ser Deportivos Castellón hasta las 4. Arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Jueves 6 de febrero de 2025, levantamos la persiana de una nueva edición de Ser Deportivos y lo hacemos hoy con el Club Deportivo Castellón y con la noticia que os venimos contando durante toda la semana en esta casa. Noticia que adelantaba mejor dicho el pasado martes Radio Castellón Cadena Ser y que poco a poco va tomando forma. El martes os contábamos que el Club Deportivo Castellón había mostrado interés en el central internacional paraguayo de Cruz Azul de México, Juan Escobar. También os contábamos que cerrar esta operación era francamente complicado, porque el caché de este futbolista está, me atrevería a decir, fuera del alcance de cualquier equipo de la Segunda División de España. Estamos hablando, de hecho, de un futbolista 2 veces campeón de Liga en México, un jugador internacional absoluto por Paraguay, que en circunstancias normales jamás vendría a jugar a la Segunda de España. De hecho, nos lo explicaba ayer Sergio Bizuete, representante que trabaja y mucho el mercado precisamente en la Primera División de México. Sin embargo, ayer, desde el país mexicano, ya nos contaban que, pese a ser un jugador clave en Cruz Azul, un jugador muy querido por la hinchada, acabó saliendo por desavenencias con el director deportivo de la entidad y lo hizo como cedido a Toluca. Allí, otro equipo importante de México, fue titular indiscutible hasta que unas arritmias cardíacas le hicieron parar. Obviamente, ante tal situación, Toluca rompió el contrato de cesión. Escobar estuvo un pequeño periodo de tiempo sin jugar, pero hace ya 4 meses le dieron el alta médica y se encuentra, nos dicen desde su entorno, totalmente recuperado. A partir de aquí, trató de volver a Cruz Azul, pero en este mercado, el director deportivo, con el que, insisto, no tiene buena relación, le cerró otra vez las puertas y eso ha hecho que se busque una alternativa. La primera idea de Escobar pasaba por seguir en México, sin embargo, la posibilidad de dar el salto a Europa con 29 años es un atractivo que no quiere dejar escapar. En ese sentido, ya os contábamos ayer que un equipo que lucha por la permanencia en la Primera División y otro de la Segunda habían preguntado por su situación y frente a ellos movió también ficha el Club Deportivo Castellón tras caerse
la cesión de un joven futbolista con progresión en el mercado de invierno. Estaba la operación cerrada, con ese joven futbolista, no os puedo decir el nombre. Se echó atrás su club de origen y la operación, que iba a ser la operación que tenía previsto cerrar el Castellón, se cayó. Y tras no pasar el reconocimiento médico Meuro, que era el otro futbolista del que os hablábamos, que estaba pendiente del Castellón de esa revisión médica, el ex del Leganés y del Chelsea, bueno, pues evidentemente el Castellón tuvo que buscar una alternativa. Desde luego Meuro hubiera sido también a su mejor nivel, ya veis que no pasó el reconocimiento médico, hubiera sido también un fichaje top para el Club Deportivo Castellón. Y a la vista de la situación, como os decía, pues el Castellón tiró sus redes sobre Juan Escobar, plenamente conscientes de que iba a ser muy difícil lograr convencer al futbolista, básicamente porque en lo económico el Castellón, por el fair play financiero, está a años luz de lo que Escobar puede cobrar en un equipo campeón de la Liga en México. Sin embargo, lo que os podemos contar, y es la noticia de hoy, es que a estas horas el Castellón ha logrado avanzar significativamente en las negociaciones con el representante de Juan Escobar. Las conversaciones han conseguido pulirse, llegando incluso las partes a un principio de acuerdo, por lo que todo hace pensar que el futbolista podría acabar uniéndose al Club Deportivo Castellón, al menos hasta final de temporada. Así nos lo ha dejado entrever esta misma mañana el agente del futbolista, Elvio Rojas, quien insiste, eso sí, que todavía siguen puliéndose algunos detalles clave para poder cerrar definitivamente la operación. Pero si todo sigue en la misma dirección, y eso esperaba, el acuerdo podría formalizarse antes de que acabe la semana, lo que abriría la puerta para que Escobar viajase de inmediato a España. Hemos hablado también con el Club Deportivo Castellón y lo que me dicen desde el Castellón es que creen que se podrá llegar a un acuerdo, pero que evidentemente todavía no está firmado, y aquí hasta que las cosas no estén firmadas no se puede asegurar absolutamente nada. Por cierto, y respecto a lo del Corazón, que obviamente también les hemos preguntado, dicen que no están nada preocupados por ello. Insisto, que estamos hablando de un defensa central de 29 años, formado en Luqueño y Cerro Porteño de Paraguay, que ha hecho carrera en la Primera División de México, donde ha militado en Toluca y en Cruz Azul. Cruz Azul pagó 4,4 millones de euros por él en 2020 y del que se ha desvinculado este pasado mes de enero tras salir 2 veces campeón en México, una vez campeón de clausura, una vez ganador de la Supercopa y una de la League Cup. Futbolista con más de 250 partidos disputados en esta competición, entre ellos 12 en la Copa Libertadores, lo que vendría a ser la Liga de Campeones, pero de Sudamérica. Por cierto, que esta mañana pues ha habido rueda de prensa de Johan Platt y se le ha preguntado al técnico neerlandés sobre el hecho de reforzar la defensa. Johan reconocía que él está a la espera de un fichaje. Que antes de que esté todo firmado es difícil hablar de estas cosas, pero sí que esperamos a un jugador. Es todo lo que puedo decir ahora, y como ya dije la semana pasada, siempre estamos mirando la manera de mejorar la plantilla. Antes de que esté todo firmado es difícil hablar de estas cosas. Claro, porque firmado no está. Ya lo hemos dicho, que está avanzado, que tiene buena pinta, pero firmado no está. Y la pregunta del millón era, ¿ese fichaje va a ser Juan Escobar? Pregunta de Radio Castellón Cadena SER. Responde Johan Platt. Al final no quiero hablar de jugadores que no son parte del equipo, y es difícil contestar esta pregunta porque no es jugador del equipo todavía. Bueno, pues balones fuera, pero eso sí, con una media sonrisa. También se le ha preguntado, evidentemente, ya que estábamos con el mercado, por el último fichaje, por Aue Mávil. Así hablaba de su última incorporación el técnico del Castellón. Está en forma, no ha jugado en 4 semanas, pero está bien, es rápido, puede ayudarnos en el extremo, tanto en el izquierdo como en el derecho, tiene buena capacidad para centrar, y es una opción extra que sumamos al equipo. Un Mávil que va a tener que pelear con Chipenga, Traoré, Raúl Sánchez, Douglas, Mama, vaya, que va a tener competencia de todo tipo. We are a professional football club. Al final somos un equipo de fútbol profesional y hay competencia y hay competición entre los jugadores. Creo que eso es bueno para el equipo. Tenemos jugadores que pueden jugar en múltiples posiciones, como es el caso, por ejemplo, de Raúl, que puede jugar detrás del 9 o incluso de punta. También hay más jugadores que pueden actuar en diferentes posiciones,
También tenemos algunos jugadores que estamos trabajando en el desarrollo individual de ellos mismos, y al final los mejores jugadores van a ser los que van a jugar, pero también los demás tienen que estar preparados para entrar, porque tenemos cinco cambios durante los partidos. Al final tenemos muchas opciones, pero al final también depende de ellos mismos, de lo que muestren, quién vaya a jugar. Bueno, pues este era Johan Platt hablando del mercado. Insisto, el nombre del día, el de Juan Escobar, os lo venimos contando en Radio Castellón Cadena Ser durante toda la semana. Las posturas cercanas. La última vez que yo he hablado con el representante del futbolista eran sobre las 12:30. Os digo la verdad, le acabo de enviar un mensaje antes de empezar el Ser Deportivos, preguntándole si había alguna novedad. Respuesta, que estamos muy bien. Yo solo digo que esto tiene buena pinta. No sé si acabará llegando o no, pero desde luego buena pinta tiene. Las 3:30, hacemos una pequeña pausa y lo hablamos con Alex Rodríguez y Aurelio Santos. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Hotel Martín el Humano, situado en el Valle del Palancia, entre los parques naturales de la Sierra de Espadán y Sierra Calderona, rodeado de naturaleza e historia. Tenemos la mejor opción para tu escapada en pareja, en familia, de trabajo o turismo. Disfruta de los diferentes servicios como spa, gimnasio o cicloturismo. Además, sumérgete en la cocina del gran Javier Simón y completa tu maravillosa estancia. Hotel Martín el Humano, Segorbe. ¿Te han despedido? Innova Legis. ¿Te quieres divorciar? Innova Legis. ¿Te han detenido? Innova Legis. ¿Has tenido un accidente? Innova Legis. Tengas el problema que tengas, Innova Legis. Bufete de abogadas Innova Legis. En calle Caballeros 16, Castellón. Cursos gratuitos en Ágil Centros. No pierdas la oportunidad. Actividades auxiliares de comercio y de venta. Montaje y sistema de automatización industrial. Operaciones auxiliares de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios. En fin, de todo. Infórmate en agilcentros.es. Maldita sea, vecino, me ha hecho una gotera y es domingo. A ver qué hago yo ahora. Innova Reforma tiene la solución, con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento, eficientes y sin esperas. Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es. ¿Quieres desconectar? En Autocaravanas Diansola continuamos todo el año para ti. Alquilamos y vendemos autocaravanas. Y atención, tenemos novedades. Incorporamos furgonetas de hasta 8 plazas. Autocaravanas Diansola. Descubre el mundo sobre ruedas. Visítanos en Valencia y Castellón. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Es tiempo para el análisis con dos amigos de esta casa desde Marca. Alex Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? Y de periodista a exfutbolista y agente, Aurelio Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Xavi. Alex, lo hemos contado, lo hemos repetido. Desde el martes venimos contando un poco cómo va esta película y ahora mismo tiene buena pinta. Veremos si se cierra o no, pero te pregunto por Juan Escobar, el central de Cruz Azul, que podría acabar vistiendo de albinegro. ¿Qué te parece? Me parece que si te ha dicho estamos bien, Xavi, y hay que dar por avanzada la cosa. Creo que hace tiempo que el Castellón trabaja muy bien en traer este tipo de jugadores que hasta hace pocos años era imposible, inviable traerlos a la capital de La Plana, pero aún así, Xavi, yo te digo, muchísima experiencia en fútbol mexicano. Desde allí además dan muy buenas referencias. Y el jugador además haría un esfuerzo, imagino, en lo económico para poder jugar en este Castellón. Yo es una de las posiciones que más creo que hay que reforzar, que lo venimos contando durante todos los mercados, que la posición de central, tanto de eje como de brazo, es necesaria reforzarla, y la llegada de Escobar, para mí, sería el fichaje de invierno. Está claro, Aurelio, que es un futbolista que de normal yo me atrevería a decir que es difícil que pudiera jugar en la segunda división de España y que es una oportunidad de mercado, evidentemente con sus pros y sus contras, pero es una oportunidad de mercado que el Castellón sí puede alcanzar. Para el Castellón puede ser un salto de calidad importante, ¿eh? Sí, bueno, con la edad que tiene, 29 años todavía, puede decir que ha sido campeón en América varias veces. Y los jugadores de ese perfil normalmente no pisan segunda división, sino es a partir de los 30 y muchos. O sea que
El motivo por el que no esté jugando ahora, que no tenga ficha o que no tenga tal, me imagino que habrá sido una planificación del chaval, de su agente o lo que sea, e intentar entrar en Europa. Y si es a través del Castellón, pues mira, bienvenido sea. Yo entiendo que esa es la idea, ¿no, Alex? Es decir, que él se puede plantear en un momento dado que o tras haber tenido esas desavenencias con el director deportivo de Cruz Azul y después de haber tenido esos problemas de arritmia, lo que necesita sobre todo es revalorizarse. Tiene la oportunidad de llegar a Europa, entendemos que lo hará, evidentemente, rebajándose su caché, porque si no, no podría llegar a un club como el Club Deportivo Castellón con el proyecto que tiene por delante a futuro el equipo de Bob Bulgaris, pero también es entendible su apuesta. Voy a Europa, voy a Segunda División, seguramente, entiendo, firmará, no lo sé, 6 meses, me revalorizo, voy a ser titular indiscutible, voy a tirar del carro de este Club Deportivo Castellón y a partir de ahí veremos, dependiendo de lo que haga en el Castellón, las puertas de Europa se le pueden abrir de par en par, no pensando solo en Segunda División, sino en cotas mayores. Y es una decisión de jugador, como ha dicho Aurelio, ya viendo la edad, maduro, porque la realidad es que venir a la Segunda División simplemente, como aquel que dice, para contar con más minutos cuando estamos seguros de que detrás hay equipos que a nivel económico le estarán poniendo más dinero encima de la mesa, dice mucho del tipo de jugador que es y dice mucho de lo que busca, que yo creo que son minutos que justamente en la Segunda División y en este Castellón los va a tener porque es una parcela del campo que el Castellón necesita reforzar y que si al final esto se acaba dando, ya decimos, creo que va a ser una de las piedras fundamentales. A mí también me gustaría añadir que hemos tenido que esperar hasta, final de mercado para buscar un refuerzo en esta posición que venimos viendo que es la más importante, de las más importantes. Ha tardado este Castellón, le ha salido esta oportunidad, espero que no la desaprovechen y si hay que hacer un esfuerzo mayor, pues que se haga. Hay que tener en cuenta, Aurelio, que al final es una posición donde nos hacía falta algo. Y yo por lo que he visto y por lo que me han contado, porque evidentemente no sigo la Liga Mexicana, pero por los vídeos que he visto y que podéis seguir a través de la página web de radiocastellón.com, en las noticias están vídeos subidos de Juan Escobar, es ese típico perfil de futbolista físico, no especialmente alto, pero físico, que gana duelos, que va bien corriendo hacia atrás, que se incorpora también al ataque. Vaya, lo que aquí vendríamos a conocer como un perro de presa. Sí, bueno, un Alberto, ¿no? Nosotros lo tenemos más cerca. Un Alberto que sin ser más fuerte, más grande, más rápido y más nada que cualquier punta, normalmente gana todos los duelos, ¿no? En el 1 contra 1 y todos los partidos son parecidos. Escobar tendrá que, si llega a Castellón, tendrá que acostumbrarse porque ese es el hábitat en el que va a vivir. No es cerquita del área, no es en 16 metros, no es con poquito espacio a la espalda, no son duelos y cualquier cosa que pase para atrás ya se encarga el compañero, sino que hay que conseguir ganar todos los duelos, ganar todas las disputas, ganar todos los espacios. Es complicado. Seguramente se haya enfrentado a cotas mayores en cuanto a categoría, pero creo que la dificultad que se le presenta no es una tontería. Oye, ya que estamos con el mercado, Alex, te pregunto por Aue Mávil. Hoy ha hablado Johan sobre él. Es un futbolista que viene, según Johan, a dar desequilibrio 1 contra 1, a hacer buenos centros. ¿Es lo que le hacía falta al Castellón? No lo sé, desde luego que competencia tiene un rato, ¿eh? No lo sé yo tampoco, ¿sabes? Si era lo que necesitaba este Castellón, porque es que en esas posiciones lo has dicho tú antes. Tenemos a Raúl, tenemos a Cipenga, tenemos también a Traoré, muchas veces pone a Mama también ocupando ese carril, o sea, al final lo que está claro es que va a tener que competir por ganarse un puesto. Desde Cádiz nos decían que jugó poco, que lo poco que jugó fue más divertido que otra cosa, porque la realidad es que tuvo poco protagonismo y es uno de estos fichajes pues que en los últimos meses sorprende que haga el Castellón. Yo, ya sabes, Xavi, que soy de los que confían que si ha llegado aquí es por algo y porque le habrán visto potencial, porque le habrán visto que podrá dar competencia a la gente que se ubica ahí, pero vamos, es sorprendente y yo tengo dudas, ojalá le vaya bien, pero vamos, va a tener lo primero que ganarse los minutos en el campo. Aure, ¿qué balance haces tú del mercado a expensas de que llegue Juan Escobar, si es que finalmente llega? Bueno, creo que la plantilla del Castellón es muy larga, muy amplia. A lo mejor hay posiciones en las que está un poquito más cojo, ¿no? Pero la versatilidad de muchas y la polivalencia de muchos de los jugadores que tiene normalmente va a cubrir. Otra cosa es si entras a valorar el rendimiento de cada zona, el rendimiento de cada posición, el rendimiento de cada jugador. Pero bueno, eso durante la temporada puede cambiar. Creo que el equipo por puestos está cubierto
no va a haber ningún problema, incluso tiene muchas posibilidades diferentes a lo largo de un partido de mover banquillo y de poner perfiles muy distintos en las mismas posiciones. Pues veremos lo que pasa en próximas horas. Pendientes estamos de la posible llegada, si se cierra definitivamente ese acuerdo entre el Club Deportivo Castellón y Juan Escobar, porque insisto, creo que sería un pedazo de fichaje para el conjunto albinegro. Ale Rodríguez, Aurelio Santos, cuidaros mucho. Abrazo. Y por cierto, ya para cerrar en lo deportivo, Calavera confirmado sufre luxación de hombro. La lesión va a requerir reposo y tratamiento, lo que implica que el jugador va a estar de baja indefinida mientras se recupera, aunque normalmente este tipo de lesiones requieren 2-3 semanas de reposo y otras 2-3 semanas de recuperación. Pero bueno, es una estimación porque el club desde luego no ha querido pillarse los dedos. Del resto de lesionados, Calatrava, Óscar Gil y Raúl Sánchez están ok, van a viajar a Ferrol este próximo fin de semana. Camará y Willem son duda y va a ser baja, como os decía, Josep Calavera. Las 3:40, breve pausa y vamos con el Villarreal Club de Fútbol. Hay muchos fans, en Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans, en Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans, en Flexicar hay muchos fans, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Este San Valentín deja los corazones para Instagram y ven con tu pareja a McDonald's del 7 al 16 de febrero. Pedid un McMenú cada uno y haceros una foto en nuestro fotocall del amor y os regalamos un McFlurry para compartir. Hemos puesto el mood romántico. Tú solo trae a quien más quieras y ganas de McMenú. Celebra el amor en McDonald's. Gastrograu presenta las 14ª jornadas de la Galera del Grau de Castelló del 1 al 28 de febrero. Los restaurantes del Grau Centro Gastronómico ofrecen aperitivo de bienvenida, 2 entrantes, arroz de galeras y postre de la casa. Disfruta de un placer gastronómico en Restaurante Brisamar, Mediterráneo, Casa Santiago, El Mirador del Port, Casa Juanito, Nove School, Lo de Sancho, Tasca del Puerto, La Ballena, La Ola, Rico Bistro y Casa Lola. Jornadas de interés cultural. Colabora Patronato de Turismo de Castelló. ¿Buscas un colegio donde tus hijos crezcan felices y preparados para el futuro? Descubre Ágora Lledó en nuestro Open Day. Infantil y primaria 21 de febrero a las 15:30 horas. Secundaria y bachillerato 27 de febrero a las 15 horas. Ven y conoce nuestra metodología innovadora, diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollarse plenamente. Y para que la experiencia sea aún más especial, te regalamos una mañana en nuestro programa Happy Saturday. Reserva tu plaza en colegioagoralledó.es y descubre un futuro brillante para tus hijos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Continuamos en Ser Deportivos, es tiempo para hablar del Villarreal Club de Fútbol, un Villarreal que ha seguido preparando hoy el partido del próximo sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El Villarreal ha completado esta mañana una nueva sesión de entrenamiento. Marcelino ha dirigido esta sesión en la que Gerard Moreno ha vuelto a estar ausente. Ya sabéis que está pendiente de pruebas en el sóleo. En principio se las van a realizar mañana porque tiene un edema generado por una posible rotura muscular y requiere tiempo de reabsorción. Pero insisto, tiene pinta de que lesión tiene. Ahora falta ver de qué grado estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que Gerard Moreno va a estar varias semanas de baja. Lo que no sabemos, evidentemente, es cuántas va a estar. Por otro lado, Alex Baena se ha ausentado de la sesión esta mañana. Se desconocen los motivos de la ausencia, así que estaremos atentos a ver qué pasa con el de Roquetas de Mar, que esta sí que sería otra baja significativa si no puede viajar a Las Palmas. Que se te caigan la misma semana Gerard Moreno y Alex Baena, desde luego es una faena para el Villarreal. La buena noticia es que Alfonso Pedraza ya trabaja con el grupo y en breve podría tener el alta médica, y Femenía, que se retiró en el último partido por molestias en la espalda, también ha entrenado hoy como ayer con total normalidad y por tanto estará listo para viajar. Todo ello en lo deportivo. En lo extradeportivo, ayer habló el director deportivo del Nápoles, Giovanni Mana, a quien se le preguntó por el no fichaje de Rafa Marín por el Villarreal. Allora, Rafa Marín è il primo calciatore che il Napoli ha acquisito
Pues dice que Rafa Marín es el primer jugador que adquirió el Nápoles, llegó al plantel para sustituir a Ostigar porque teníamos un pensamiento de crecimiento en el chico, es un jugador en el que hemos invertido, pero tenemos jugadores en el plantel que están demostrando tener un nivel realmente alto, entonces es normal que esté sufriendo, tiene que adaptarse, aunque hayan pasado ya 6 meses. Es verdad que teníamos los documentos, dice, preparados con el Villarreal, ellos se juegan ir a la Champions y lo pidió su entrenador. Yo quería complacerlo, incluso se lo prometí, pero no hemos conseguido las condiciones para traer a otro defensor, así que ha de seguir concentrado y trabajar todos los días como si tuviera que jugar el domingo. La situación está cerrada. Yo lo hemos hablado con el propio futbolista. Esto es lo que decía Giovanni Mana, director deportivo del Nápoles, sobre la no salida finalmente de Rafa Marín al Villarreal. Y hoy, por cierto, ha hablado también Pau Cabanes en Vitoria. Ya sabéis que el futbolista de Burriana se ha ido cedido hasta final de temporada al Alavés. Bueno, pues esta mañana ha sido presentado oficialmente en sociedad. Nada, al final soy un jugador que estoy creciendo y el hecho de darme la oportunidad de venir a un club como este y de primera, pues no tuve duda de que era el sitio, porque al final es eso, estoy creciendo y sé que venir aquí va a ser un plus para seguir creciendo y aumentar las posibilidades. Pau, cuando se viene cedido a un club, ¿se viene con la idea de triunfar aquí y estar mucho tiempo, o de volver a Villarreal y que tengan una oportunidad en el submarino amarillo? Sí, bueno, pase lo que pase la temporada que viene, he venido aquí para crecer tanto con el Alavés como personalmente, así que pase lo que pase, he venido aquí para mejorar. Y eso es lo que tiene que hacer, sin duda, Pau Cabanes. José Manuel Moreno Verdú. Josico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Xavi. Es lo que necesita Pau, ¿no? Jugar, tener minutos, ser regular, hacerlo bien en el Deportivo Alavés y seguir creciendo. Sí, es un paso valiente y dice mucho de qué jugador quiere ser. Él sabe que lo tiene complicado, él quiere continuidad, sabe que por delante tiene jugadores que si están bien, pues tienen mucha jerarquía y le va a costar, aunque los minutos que estaba dando eran de calidad. Pero uno lo que quiere es jugar domingo tras domingo y crecer, y uno crece con confianza y con minutos, no hay otro secreto. Entonces dice mucho del jugador. Era lógico, ¿no? Cuando te traen a un tío que llega del Inter de Milán como Buchanan y tienes también, por ejemplo, a Jeremy o a Pepe, al final tienes que buscarte la vida. Sí, pero lo fácil y lo cómodo que ves a muchos chavales que les cuesta salir de casa. Y no se lo ha pensado, lo hemos escuchado y quiere seguir creciendo. Quién sabe si estos meses que va a estar allí le va a venir bien, y el año que viene seguramente que será otro jugador, pero dice mucho del jugador. José, ¿qué balance haces del mercado en el Villarreal? Recuerdo la llegada de Buchanan, ese extremo que necesitaba el submarino después de la lesión de gravedad de Ilías Acomac, y las salidas de Pau Cabanes, que se marcha al Deportivo Alavés, y los dos jugadores que se han marchado finalmente al Getafe. El caso de Ramón Terrats cedido, el caso de Juan Bernat rescindido, casualmente también ha acabado en el equipo madrileño. Xavi, yo es que conforme he visto terminar el equipo, como acababa antes del cierre, lo lógico era no tocar mucho. Creo que el mejor fichaje es que no se lesione nadie, porque hemos visto que si Gerard da su mejor versión, si Baena, si los pesos pesados están a su nivel, si Juan Foy ejerce el mando atrás, todo lo que le rodea es fácil. Pero cuando no tienes eso o no están al 100%, se complica todo. Entonces, sí, seguro que la ha traído competición del entrenador, pero que no haya más lesiones, que haya continuidad con un bloque, que defensivamente el equipo siga creciendo. Jugadores que llegan ahora, Marcelino es especial y cuando quieran coger la dinámica quizá haya terminado la temporada. Entonces yo quiero que los pesos pesados estén sanos y que el equipo siga con esta línea, y que los que llegan seguramente pues se suban al carro lo antes posible. ¿Le ha faltado tal vez un central? Lo digo por lo de Rafa Marín. Pues no lo sé, porque está el Viola ahí, están los dos chavales que están jugando pues bien, pero no lo sé. Marcelino pues ha hecho el esfuerzo, Marcelino es exigente y viendo la situación donde está, quiere pelear por la Champions y luego la temporada es larga y pueden pasar muchas cosas, pero ya te digo, me quedo con el Villarreal estas últimas jornadas, que siguiendo en esa línea, esa tónica, con ese nivel de confianza, es que daba igual que jugara uno que jugara el otro,
es la línea a seguir. Entonces vamos a confiar con lo que hay. No se ha podido hacer y hemos escuchado al director deportivo, pues bueno, ha pasado página. Lo mejor del mercado, José, es que además Foyt y Baena se han quedado, que no es fácil quedarse con los cantos de sirena que había. No es fácil. Luego muchas veces escuchas que los jugadores mercenarios y mil cosas, y cuando ves cosas de estas que bueno, que podría haber comprado media Almería con el contratoazo que le iban a hacer, pero mira Gerard, Baena, cómo ha sido capaz de hacer que su palabra valga. Luego en verano habrá otro cantar, pero en el punto que está el equipo le hubiera hecho mucho daño, y muchas veces no todo el dinero, y creo que hay que reconocérselo, hay que tenerlo en el recuerdo siempre, porque no es fácil tomar una decisión así. No sé si le volverá a pasar en otro momento, pero espero que sí. Luego lo que hay que ver es si el Villarreal tiene capacidad. Yo creo que es difícil, pero capacidad para renovarlo. Sería la creme de la creme, ¿no? Ojalá, pero a veces es difícil decirle que no a ciertos equipos. Bueno, ahora toma esa decisión, pero veremos qué pasa. Lo importante es que siga rindiendo, que siga compitiendo como lo está haciendo, y a final de año va a tener muchas novias, seguro, pero todo pasa por seguir manteniendo ese nivel. José Manuel Moreno Verdú, un placer escucharte como siempre en tu casa, en Radio Castellón. Cuídate mucho. Fuerte abrazo, amigo. Vamos con más temas y vamos cerrando con el fútbol. Y es que ayer os contábamos que Virginia García deja de ser la entrenadora del Villarreal femenino. Jordi Ferriols va a asumir el cargo hasta final de temporada. Desde luego la racha no ha sido buena. Es verdad que el equipo arrancó francamente bien, con 5 victorias en 8 partidos, pero lleva una racha tremendamente mala que le ha llevado a estar 8 partidos sin ganar y en zona de descenso, lo que es francamente preocupante. Xavi Jorquera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Xavi, ¿qué tal? No es el rendimiento que se espera del Villarreal femenino, sin duda. No, la verdad que como dices, el equipo está muy mal, y es cierto que cuando en verano, digamos que se hizo esa revolución completa, lógicamente, ¿no? Por el descenso del equipo a la primera Iberdrola, primera Ref, pues lógicamente se buscaba ese retorno inmediato, ¿no? Como comentas, 5 victorias en los primeros 8 partidos, muy bien. Virginia encima estaba planteando una táctica muy agresiva, un equipo que fuese arriba a buscar al rival, muy dominador, pero desde noviembre el equipo se ha caído por completo, y de hecho, pues lo que comentas, ¿no? Ocupa la primera posición del descenso con 18 puntos, y el equipo ahora mismo está francamente mal de una manera muy sorpresiva, porque estaba ya, digamos, moldeado para estar arriba. No sigue Virginia García, coge el equipo Jordi Ferriols, que era uno de los analistas precisamente del Villarreal femenino. No sé si esperas mucho cambio a la hora de plantear partidos, algo diferente en la idea del Villarreal. Pues no lo sé ahora, porque a Jordi no lo conozco. Sí que es cierto que en la etapa de Sara Monforte cogió las riendas el que era el segundo, que luego se convirtió en el director deportivo a nivel femenino. Pero sí que es cierto que Jordi pues tiene una tarea difícil, que ya no es solo levantar la moral del equipo, sino también intentar recuperar al equipo a nivel clasificatorio, porque está muy lejos del objetivo. Veremos cómo le sale, porque al final es su primera experiencia en un equipo importante y también como cargo de primer entrenador. Sería un drama, ¿no? Un descenso del Villarreal femenino. Sí, pues ya yo creo que descender ya a la tercera categoría de fútbol femenino, yo creo que no va a pasar. Eso sería muy, muy extraño, pero sí que es cierto que el equipo ahora mismo se ha metido en una dinámica mala. Es cierto que también que queda toda la segunda vuelta por delante, pero es cierto que el equipo está muy lejos de las expectativas que se plantearon al principio del curso. Bueno, pues veremos cómo acaba la historia del Villarreal. Esperemos que el equipo con Jordi Ferriols levante la cabeza. Xavi Jorquera, cuídate mucho. Un abrazo, Xavi, cuídate. Última pausa y vamos con todo el polideportivo. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, inaugura una nueva tienda en Castellón. Para celebrarlo te regalamos hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 28 de febrero. Si estás pensando en renovar tu cocina, aprovecha este regalo solo disponible en nuestra tienda. Visítanos en Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. En Clínica Dental Blay Monzó colocamos todos nuestros implantes dentales con cirugía guiada. No existe una forma mejor y más precisa de realizarlo. Equipo multidisciplinar en todas las áreas de odontología, estética, periodoncia, ortodoncia e implantología en el mismo centro. Comprueba nuestros casos reales en redes sociales. Clínica Dental Blay Monzó. Sonríe. Estás en buenas manos.
Hotel Martín el Humano, situado en el Valle del Palancia, entre los parques naturales de la Sierra de Espadán y Sierra Calderona, rodeado de naturaleza e historia. Tenemos la mejor opción para tu escapada en pareja, en familia, de trabajo o turismo. Disfruta de los diferentes servicios como spa, gimnasio o cicloturismo. Además, sumérgete en la cocina del gran Javier Simón y completa tu maravillosa estancia. Hotel Martín el Humano, Segorbe. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que tiene un frente abierto claro como es el baloncesto, pero antes os recuerdo que hoy ha arrancado primera etapa de la Mediterranean Epic. Ya tenemos resultados en categoría masculina. Bo Daniel Aleman se ha llevado la victoria en esta contrarreloj que era la primera etapa, con 11 segundos de ventaja sobre Andreas Sewald y 12 sobre Eskil Evensley Lee. Y además en categoría femenina, Rosa Joana Van Doom se ha llevado la victoria con cierta ventaja sobre Janina Ángela Bust y Mónica Juliana Calderón. Mañana iremos contando más resultados de esta Mediterranean Epic. Además, en baloncesto, recuerdo que la Mix le plantó cara hasta donde pudo al líder la semana pasada, pero acabó perdiendo por 71-90. El equipo es 12º, a 2 victorias del playoff y 2 victorias por encima del descenso. Mañana, los de Frederic Castelló se miden a las 9 de la noche a Menorca a domicilio. Ojo a este partido, 13º contra 12º. Creo que es importante saber que el partido es importante. Tú lo has dicho, partido importantísimo en Menorca. Bueno, a partir de ahora todos los partidos ya son importantes, pero bueno, si nosotros conseguimos ganar en Menorca, pues tienes 2 partidos ganados contra un equipo que está a la misma altura que tú y bueno, puede ser, digamos, un pasito adelante en cuanto... Pues veremos si lo consigue. Guillermo Prats, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Xavi. No sé si decir que es una final, pero como dice Frederic, es un partido importante. Es que para mí, de aquí hasta el final de temporada, todos los partidos son muy importantes, son finales. Primero porque son rivales directos, el Menorca de mañana, luego porque tenemos que defender un base de verdad muy corto, y de 3 o 5 puntos, no me acuerdo bien, y porque al final van a haber muchos empates a victorias y el básquet de verdad va a ser importantísimo. Si vemos al Amix que le plantó cara durante algunos cuartos a San Pablo, a partir de ahí podemos soñar, ¿no? Sí, lo que pasa es que se nos acabó la gasolina y San Pablo tiene una plantilla pues de altos duelos, ¿no? El equipo funcionó muy bien, hay que tener en cuenta que teníamos la baja de Tate, y que Faner tuvo que asumir 32 minutos en la dirección de juego, lo cual yo creo que se va ahora a compensar con el nuevo fichaje de Amix del Básquet. De hecho, hablamos de Gaizka Maiza. Mira, precisamente hablaba Frederic esta mañana sobre su último fichaje para el base, para la dirección del equipo. Muy bien, mañana va a jugar minutos, es un jugador que creo que se va a convertir en un jugador importante para nosotros en la segunda vuelta, que nos va a ayudar y que nos va a dar un poquito de solidez en cuanto a saber en cada momento lo que se tiene que jugar y en cuanto a dónde pasar el balón, en qué momento y cuándo. Creo que va a ser un fichaje que nos puede ayudar bastante y ya mañana nos va a ayudar. Pues esto es lo que decía Frederic. Entiendo, Guillermo, que no es un grandísimo tirador, pero sí que tiene que ser un buen organizador de juego, ¿no? Sí, es que realmente es lo que busca Frederic, un hombre que complemente a Joan, que distribuya balones en momentos adecuados, que sepa buscar, pues por ejemplo, a Stutz, que el otro día estuvo muy bien, y que sepa también pues meter balones interiores, y ahí también pues tenemos un pequeño agujero porque el Cobo pues no está rindiendo a lo que se espera de él. En ese sentido, la imagen de Stutz del otro día nos da esperanza, ¿no? Porque cuando Stutz está bien, el equipo gana muchísimo. Es que son muchos puntos los que tiene en sus manos Stutz y no podemos desaprovecharlos. Hay que darles balones cuando en las posiciones en las que él está cómodo. También es un excelente tirador de 3 puntos. Y hay que buscarlo y hay que pues darle esos balones que a lo mejor otros jugadores tienen que
no jugárselas y buscar a los hombres que tienen esos puntos. Ya para cerrar, hablamos también de básquet femenino. Qué importante, Guillermo, la victoria del No Basket 80-65 el pasado fin de semana ante un rival directo como era el Barça. Ahora son 11º, a una victoria del playoff, pero lo más importante, 2 sobre el descenso con cierto margen y tranquilidad, ¿no? Y lo que es más importante, lo que hemos comentado anteriormente sobre la Mix, los Barça, la verdad, es que está ganando a los rivales directos y está sacando el básquet, la verdad, con una plantilla pues muy similar al año pasado, con una estelar Laura Campos, que el otro día fue impresionante el partido que hizo y que está en el quinteto titular de la Liga Femenina, de la Liga Challenge, y con una americana, Twitter, que realmente dio un curso de profesionalidad y que es una baza tremenda la que tiene en esa posición el básquet femenino. Que sepas, Guillermo, que yo me acabo de enterar que Laura Campos es prima de nuestro técnico, de Felipe Campos, que estaba aquí dando saltos cuando ha escuchado que nombraba a su prima. Pedazo de jugadora tiene el No Basket. Guillermo, cuídate mucho. Un abrazo, Xavi. Vamos cerrando Ser Deportivos. Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. ¡Wow! Que está fabricado en Valencia. ¡Wow! Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único. ¡Oh, wow! Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él. Bueno, pues con la última hora del baloncesto llegamos a las 4 de la tarde, pendientes de lo que ocurra en próximos días con con Juan Escobar, el jugador de Cruz Azul, que ojalá vista de albinegro. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El grupo saudí STC acaba de culminar su entrada en Telefónica tras recibir la autorización.